Bienvenidos a Un Lugar en el Mundo, el podcast del Cineclub Municipal Hugo del Carril. un espacio para hablar con realizadores de lo que más nos gusta, el cine. ¿Qué busca un hombre que camina? Hoy nos encontramos con Martín Sapia para conversar sobre su segundo largometraje, Después la niebla. En esta película, Martín parte del diálogo con la literatura y piensa en el andar como una práctica capaz de ser capturada por el cine, pero también capaz de desviar el cine hacia zonas menos transitadas. Queremos empezar preguntándote entonces, Martín, ¿cómo nace el proyecto? ¿Y cuánto fue cambiando en el proceso desde la primera vez que tuviste la idea hasta que se concretara en estas casi 2 horas de metraje? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de conversar con ustedes. Así que muchas gracias. Me parece muy buena la idea que podamos discutir un poco más el cine aquí de Córdoba y de Argentina. El proyecto tiene muchos años. El proyecto creo que tiene más de 10 años en mi cabeza. Cuando me encuentro con algunos libros que me dan cuenta del andar como forma de pensar. Entonces, a partir de ahí, de esas lecturas, empiezo a investigar por gusto, digamos, y a la medida que voy investigando empiezan a aparecer la idea de filmar a alguien caminando, de filmar a alguien que piensa mientras camina, que el caminar le hace pensar. Después, bueno, en esas lecturas, después está la idea de hacer talleres, digamos, porque yo la verdad que yo empiezo a filmar tarde, digamos, o sea, no soy alguien que empezó a filmar a los 20 años, digamos. De hecho, mi primera película la hice con casi 50, con 49 años. Claro. Entonces, siempre pensé hacer una película, eso es lo que voy a decir. A lo mejor los proyectos tienen muchos más años de los que realmente les dediqué porque no me animaba o porque pensaba que no había nada por hacer ahí. Entonces digamos, este proyecto es anterior a la película de Bonino, pero no le encontraba la manera. Entonces, a partir de esas lecturas, empiezo un día y digo, bueno, me tengo que animar a escribir algo, por lo menos plasmarlo en un relato. Y en ese relato aparece como un guión, si se quiere, más tradicional. Hago algún taller donde el taller me pedían que el personaje se moviera por algunas causas y tuviese consecuencias, y consecuencias tuviese un plot point y después otro, y que le fueran sucediendo cosas. Eso, la verdad que yo no me sentía cómodo, no sé ni cómo se filma esto, o sea, en la medida de que, a mí el cine me llega por la literatura. Entonces, siempre que leo algo, estoy pensando si eso se puede convertir en una película. Pero lamentablemente, cuando voy leyendo, voy pensando en plano y contraplano, cosas que no es lo que me gusta a la hora de encender una cámara. Entonces, cuando solamente aparece la idea del plano y contraplano, es porque esa película, ese libro no puede ser filmado para mí, digamos. Entonces, en ese taller aparecía mucho eso. Yo decía, acá me estoy metiendo en algo que no es lo que yo quiero. Entonces, abandono un poco el proyecto y después lo recupero, y ahí es cuando empiezo a hablar con Gustavo Fontán. Y ahí con Gustavo empiezo a tener un diálogo, digamos, donde aparecen derivas. A mí me gusta mucho el cine de la deriva, me gusta mucho el cine experimental en ese sentido, digamos. Cuando, no sé, me gusta, por ejemplo, el cine de James Cohen, ¿no? Él tiene muchos documentales experimentales y tiene algunas ficciones. Tiene una ficción filmada en un shopping que es increíble, o sea, y es con una cámara oculta a la vez, ¿no? Y en realidad lo que está filmando son derivas. Ese cine de la deriva que también puede venir de Robert Kramer en Route One, digamos, que para mí es una película que me corta la cabeza cuando la veo. Entonces, ahí en esa charla con Gustavo empiezo a colgarme de esas ideas, digamos, que vos decís, yo no me acuerdo de ninguna película. Si vos me decís una escena, no tengo ni idea de cómo describir porque me olvido, pero sí me queda una sensación en el cuerpo. O sea, yo trato, cuando voy a volver una segunda vez un visionado, trato de recuperar esa idea, esa sensación que tengo en el cuerpo. Pero es un problema,
porque si no, no me vuelve esa sensación. Ya me pongo a ser muy analítico con la película. Me gustan las películas que queden más como una cosa así más emocional. Pero bueno, esas son maneras de acercarse a las cosas. Bueno, entonces ahí en ese taller que hago con Gustavo es donde me animo a derivar. En esas derivas recupero esos textos del andar, del caminar. ¿Y qué textos eran específicamente? Hay un texto, bueno, el texto de Herzog es un texto que aparece, el caminar sobre hielo. Está la historia del caminar de Rebecca Solnit, no el que apareció después, que es el cómo perderse, el arte de perderse, sino hay un primero que es la historia del caminar que se llama Wanderlust, que es cómo el hombre caminó desde las cavernas hasta el mundo actual, digamos, ¿no? Cómo empezaron la burguesía caminando en los jardines, cuando se atreven a saltar la verja, cuando empiezan a pasar, digamos, de esos paseos, digamos, de la burguesía al otro lado de las ciudades, cómo se camina dentro de las ciudades, y eso relacionándolo con literatura, con poesía, es un libro hermoso. Y después hay un libro de Máximo Careri que es del andar como práctica estética. Ese libro tiene una cosa maravillosa que tiene un listado de cosas que a mí, lo digo siempre porque lo usé realmente, es como abrir una puerta, pasar bajo un dintel, saltar una verja, subir una escalera, bajar una escalera, así, todo tipo de acciones que tienen que ver con el andar y el explorar un espacio ya sea privado o público. Y dije, bueno, acá hay cine, o sea, esta idea de imagen, sonido y una acción. Entonces, a partir de ahí, como esos conceptos, tomé ese libro como si fuese casi como ¿cómo te diría? Como un manual ideológico de lo que quería que fuese la película. Entonces, bueno, a partir de esos libros tiré fundamentalmente. Después tomo algunos otros que tienen que ver con la correspondencia, cómo escribir las cartas. Bueno, y eso de alguna manera le va dando sustentabilidad. Después otro libro que me gustó muchísimo, que es como de Marisot, de Pascal Marisot, Baptiste Marisot, que es un francés, que persigue animales, cómo él sigue el rastro de los animales. Entonces también esa idea del hombre mirando a los animales, mirando a las fieras, digamos, de alguna manera, pero de un lugar de aprender en esos senderos también es un material que a mí me sirvió mucho, digamos. Es interesante porque un poco lo que vos decís es que el origen viene de la literatura y lo que te decían en ese primer taller de guión que vos describías, básicamente es una concepción muy literaria del cine, ¿no? Exactamente, una concepción literaria casi como del protocine, cuando aparece el sonido en el cine y había que, la representación teatral, si querés, teatral, había que llevarlas ahí, digamos, ¿no? Y me parece que, me parece que hay mucho más, digamos, ¿no? O sea, hay algo que tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver desde los dispositivos donde estamos viendo cine hasta las pantallas que hay, da la sensación que hay una franja de cine que se ha quedado estancado en una sola manera de narrar, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo la describirías? La de, que tiene que ver con que creo que es las series, que empieza mucho la serie, no que sean todas las series malas, pero es como que las series para mí, perdón, hago un paréntesis, que las series para mí son como están tomando la idea de la novela del siglo XIX, de la novela de 500 páginas de Tolstoy. Entonces, como decir, esa es la idea que toman, pero en realidad lo que están llevando malamente para mí porque están basándose las narraciones solamente en el guión. Y están olvidando alguna parte fundamental del lenguaje cinematográfico, que es el plano, imagen y sonido, digamos, y las acciones. Entonces, pero yo tampoco me gusta despotricar contra eso. Me parece que son diferentes. Ya tendríamos que empezar a pensar cómo diferenciar los lenguajes. Al cine le pasó también cuando quiere diferenciar el documental. Entonces, todo es documental. No son todos documentales. Unas cosas son los documentales cinematográficos, otros son los documentales para televisión, otros son los reportajes. Los españoles dividen entre documental y reportaje, que me parece que está bien. Y hay piezas maravillosas como reportajes documentales, pero no es cine eso, digamos, ¿no? Entonces me parece que muchas veces decimos todo igual y ya hay como muchas muestras de que esos lenguajes son muy diferentes, ¿no? En esto que hablas de diferenciar lenguajes, a la hora de filmar la película, ¿pensás que tomaste decisiones conscientes como para buscar, explorar por un lenguaje que sea distinto? No sé si...
no estaba buscando eso. Me gusta que eso sea una consecuencia de una búsqueda que tiene que ver con la puesta en escena, digamos. O sea, no quiero ser eso es la idea de que vamos a hacer una película poética o vamos a hacer una película diferente, a priori me parece que eso no funciona nunca. Y se nota, además, se nota en la costura, digamos. Ujú. Me parece que aparece una idea de puesta en escena, aparece una idea de simplificar, o sea, que además hay que ser sinceros, nosotros también simplificamos porque son las condiciones de producción que tenemos. Ujú. Entonces me parece que también tenemos que hacernos cargo de que nosotros hacemos las cosas también de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Y me parece que es un grave error muchas veces hacer las cosas sin pensar en eso. Porque si no, te frustras y si no, las películas quedan truncas. Y eso, o sea, si no, mitad de la película filmada de una manera y mitad de otra. Entonces, entre lo que desea y entre lo que puede, digo, esto es para hablarlo así, pero digo, yo no me gusta ponerlo, no lo pongo como una explicación de la película. O sea, la película es lo que es, pero sí pensar antes, porque digo, mi experiencia como editor es que te encuentras con muchas óperas primas que vas a filmar una escena que la pensaste en siete planos, la terminaste filmando en 4 y en el apuro no te diste cuenta que te falta un plano sí o sí para contar la escena. Entonces, ¿qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que tengo para hacerlo? ¿Y cómo puedo ser fiel a esa puesta en escena que tengo en la cabeza? Entonces me parece que, o sea, el a priori no es que sea diferente la película, sino que la puesta en escena sea sólida, digamos. ¿Y eso lo pensaste desde el guión en ese sentido o fue algo que escribiste el guión y después lo fuiste reelaborando y adaptándolo al presupuesto, a las condiciones de producción que tenían? No, el guión, había un primer guión de, digamos, cuando digo, bueno, el guión, vamos a filmar este guión. Cuando ya estaba más o menos sólido, decís, bueno, ya empezás a hablar con producción, empezás a hablar con el líder de foto, con el empezamos a ver, bueno, este es el guión. Y tenía 125 páginas. 125 páginas, a priori es una idea, voy a decir, bueno, una película de más de 2 horas, de 125 escenas, o sea, alguna cantidad de escenas brutales, no de páginas. Nunca tuvo más de 60 páginas, pero era una cantidad de escenas inconcebible. Entonces, al rodaje yo voy con 82 escenas, con un guión de 40 páginas. Claro, porque al no tener texto, digamos, esta mesura que tiene americana de decir 1 minuto por página, porque está mesurada más o menos con los diálogos. Cuando es una película que tiene una cantidad de diálogos normal, más o menos funciona. Es increíble cómo funciona eso. Pero vamos a filmar 80 escenas, digamos. Y va bastante ajustado, pero ya la puesta en escena en base a las referencias que íbamos tomando estaba bastante marcada. Y sí, hay algo ahí que yo desconocía. O sea, yo nunca había armado, nunca había hecho, para dar teoría, nunca había hecho un page to page de un guión. Nunca, que es pasar hoja por hoja para que todo el equipo sepa cómo se va a filmar algo. Y nunca había planificado un rodaje de esa manera. O sea, la verdad que la película anterior, la planificación de la película anterior no tuvo nada que ver con esta, digamos, el documental fue, de alguna manera, ir a filmar los espacios. Y acá sí empiezo un trabajo con el donde entre las referencias que había y... Perdón, las referencias eran película. Pero eran las que mencionaste de Kramer. No eran esas referencias. Empecé a trabajar con otras referencias. Y en esas referencias, en esas posibilidades, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, digamos? O sea, por ahí las referencias no son lo que me gustaba, sino sacar algún plano, pensar, no puedo acordar el nombre de una película que tiene 3 años, que es de un pastor que va a Groenlandia a buscar Woodland. Y ahí vimos cómo el paisaje, una cosa para nosotros era importante, cómo filmar el paisaje. Pero cómo filmar el paisaje donde el paisaje, nosotros no íbamos a tener ese paisaje, que es bastante impresionante. Pero sí encontramos en el 4:3 y después en la película de Davos, que se llama Here, el belga, que el 4:3 no iba a funcionar, el 4:3 de acuerdo a lo que queríamos, porque yo no quería yo tenía muchísimo miedo con el tema del paisaje. O sea, yo no quiero filmar el paisaje bonito, esto lo repito siempre, pero es como tener mucho cuidado con eso. Entonces, cómo hacer jugar al paisaje y cómo hacer jugar al personaje en torno al paisaje. Entonces, la manera era de, vamos a decir, recortar ese plano, el apaisado, digamos, ¿no? Donde el personaje me puede ocupar todo el plano.
Entonces, en esa idea de que empiezan las referencias, las fotos, y empieza a aparecer, y bueno, ¿cómo vamos a filmar estas escenas? Empecemos a pensar en planos, y en la medida que vamos pensando en planos, esa puesta en escena se ajusta. Pero a mí te diría que como que lo puedo lo puedo materializar como en la última etapa, en los últimos 6 meses antes del rodaje, digamos, ¿no? A esa idea de puesta en escena. Ya la película me pedía, o sea, para que te haga una idea, hay una escena que aparece la dibujante botánica, que para mí la referencia era 7 años del portugués, del brasilero, 7 años que cuenta. Afonso Uchoa. De Alfonso Uchoa, exactamente. Las películas de Alfonso Uchoa fueron una referencia para mí, y esta película es donde brasileño, sí, que está 45 minutos en un plano único hablando en un fuego. Sí. Bueno, yo quería hacer absolutamente eso, le voy a copiar el plano. Digo, desde ahí parto, entonces como decir, de ahí era el material en bruto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esa puesta en escena? Después lo descomponemos y quedo por otras cuestiones y que tenga que ver cómo dialoga el resto de la película, pero yo parto de esa de la referencia para mí. Y cómo Alfonso Uchoa estaba filmando en la película anterior, cómo él filma la fábrica, cómo filma la habitación donde vive el personaje que deja la carta, donde aparece ese diario. Bueno, esa es una referencia directa de la película. Es interesante lo del 4-3, porque bueno, justo lo conversábamos con Martín y con Gaby, de hecho, que hablaba de esto, que decíamos, bueno, una película que naturalmente se podría prestar al scope, que es ese aspecto como alargado propio del western, digo, en algún punto la película hasta podría ser una suerte de western. Sí, me encantaría tener un plano donde aparezca por el costado derecho una cabeza así como el indio piel roja que había llegado a la diligencia, me encantaría hacerlo. Pero el punto de vista tendría que ser diferente de la película. Acá el punto de vista era único. Entonces no podía permitir ver la llegada de la diligencia. Entonces, en ese sentido, no, pero sí me encantaría hacer eso. No, digo, pero es interesante, digo, como estrategia de subvertir la expectativa en algún punto. Claro. ¿Vos decís que el 4-3 está vinculado a ese punto de vista? Está vinculado a ese punto de vista y está vinculado a que lo importante es el personaje, cómo el paisaje le entra al personaje en la piel, no el personaje en el paisaje, digamos. Nosotros conversamos mucho acerca de que es una película que verdaderamente se luce mucho en el hecho de tomar decisiones formales, pero ligándolas muy intrínsecamente a la historia que cuenta, ¿no? Son todas decisiones muy vinculadas al personaje, a cómo él se siente con respecto al ambiente exterior a él. Y por ejemplo notábamos esta inclinación por dilatar el narrativo y llevar adelante otro tipo de construcciones que tienen mucho que ver con la contemplación, con estirar el tiempo de atención sobre las acciones, sobre detalles del espacio. Y queríamos preguntarte de dónde viene esa forma de pensar el cine o qué habilita esa forma que a vos te interesa. Dilatar lo narrativo no sé si es una cosa buscada, pero sí me gusta mucho, y me parece que es como una postura de decir, no tenemos por qué hablar de todo, decir todo y contar todo lo que está pasando, digamos. O sea, porque si, digamos, los personajes, me parece que hay como, reniego un poco de esta cosa que, ¿quién es el personaje? ¿De dónde viene? En los talleres te preguntan un montón de cosas, tenés que tener la historia, y en algún momento, cuando te preguntan tanta cosa, te da la sensación que en algún momento tenés que decir, bueno, quién es, qué era, cómo, o sea, cuando lo podés decir de otras maneras, o no sé si lo tenés que decir, Entonces, esta cosa de dilatar, yo no sé si es dilatar, me gusta el concepto, lo tomo, te lo robo, pero es como decir, va por otro lado, la historia, la anécdota no es lo más importante, porque la anécdota de la película no tiene ni un renglón la anécdota de la película. Entonces, bueno, lo importante es otra cosa, digamos. Entonces, a mí sí me interesa eso, me interesa como un trabajo también, como volver a una idea de cómo narrar el tiempo en el cine, digamos. Y también hay veces que me critican por decir esto, pero también es como, bueno, voy a experimentar qué pasa con esto. Uh-huh. ¿Qué pasa si vamos a experimentar el tiempo del personaje dentro del plano? Vamos a ver qué pasa. Digo experimentar porque yo estaba convencido que había que hacer eso y dilatar el tiempo y dilatar de alguna manera. Y después si vos filmás de una manera, yo no sé cuánto más le puedo
¿cómo hago para cortar un paneo que dura 2 minutos 17? O sea, o lo pongo o no lo pongo a ese paneo, lamentablemente. Porque si pongo 5 segundos antes que empiezo a panear, no me sirve. Y si corto este plano así, que es un plano que de alguna manera es una apuesta de principio de la película, tengo que empezar a cortar todos los planos. Porque la apuesta era, vamos a filmar así, y el personaje va a caminar con determinado ritmo dentro del plano, y las acciones dentro del plano van a tener este ritmo. Una de las cosas que yo hablaba mucho con Mariano, bueno, que Mariano Luque, que mi asistente de dirección me marcó, y para mí era muy importante, me dijo, quédate tranquilo que estamos filmando todo al mismo ritmo. Me lo dijo en el tercer, cuarto día. Y yo dije, ay, o sea, estamos siendo coherentes, estamos filmando igual en ese sentido. Claro, porque es muy común sucede que te encuentras con materiales que están filmados una escena de una manera, otra escena de otra, y hay veces que no te das cuenta, porque el actor vino con un ánimo diferente, porque vos estás en un ánimo diferente, porque está lloviendo y hay muchos problemas técnicos, no sé. Y sin darte cuenta, en el apuro podés filmar. Entonces, encontrar eso es un aprendizaje, te diría, de la Maru, que he aprendido viendo las películas de la Maru, de María Aparicio. Tiene un timing, tiene una precisión alucinante para mí en sus películas. Y eso, bueno, era algo, digamos, en lo que yo estaba preocupado también. Yo te quiero preguntar por qué decís que te criticaban o que te critican cuando decís esta idea del ánimo de experimentar con la duración del tiempo. No sé por qué me lo dicen, pero me lo dicen, digamos. O sea, una de las evoluciones que tengo de la película es, no se hacen más películas así. Eso me lo han dicho muchas veces. No se hacen más películas así. Como algo bueno. Como algo bueno, yo lo tomo como algo bueno. O sea, déjame que lo tome como algo bueno. Para mí, en este momento, que el plano dure un poco más de lo que estamos habituados, es algo de experimentación, digamos, ¿no? Porque da la sensación que por ahí la experimentación hoy pasa por la temática. Y a mí me parece que la experimentación, o sea, la temática, si estamos preocupados por la temática, me parece que ahí no estamos hablando también de otro tipo. Estamos hablando del cine de otro, ni mejor ni peor, estamos hablando del cine con una única concepción, digamos, ¿no? Pero vos, digamos, ¿eras consciente de esta idea de que, entre comillas, ya no se hacen películas así? No, yo sí podía ser consciente con el guión en la mano, que no era una película de agenda, que iba a ser una película difícil y que podíamos no quedar ni siquiera contentos nosotros con la película, y que estábamos a lo mejor caminando, no estábamos caminando en un lugar seguro. Eso era mi idea. Pero yo estaba convencido de lo que quería hacer eso, digamos. Porque había muchos riesgos, había riesgos formales, si funcionaba o no la puesta en escena, había riesgos de producción, había riesgos de poder lograr en territorio, filmar la ciudad, filmar el campo, había unos desafíos, digamos. Me quedo pensando en esto de las películas de agenda, digamos. En algún punto, como cuando hablabas de, no sé, de Kramer o de James Cohen como referencias, me hace pensar también que así como vos tenés referencias, tenés tus antagonistas. Y si le podés poner nombre, digo, como cuáles son esas películas con las cuales crees que estás discutiendo. Habría que sentirse en algún lugar que están discutiendo con uno para discutir con alguien. O sea, a mí no... Porque decir que no estoy discutiendo con la serie o con Netflix o con las películas de Francella, que no sé quién las dirige, no sé, es que ni siquiera entro a compararme. Y hay una cosa que sí estoy pensando ahora, que si yo con quién me tengo que comparar, porque uno se compara de alguna manera con las tradiciones en las cuales uno se siente que viene. Entonces, sí, ¿cuál es porque esto también tiene que ver con una cuestión política, es decir, ¿cómo nosotros nos relacionamos con el cine argentino? Porque esta idea de que nosotros somos cine cordobés, estoy abriendo el juego por otro lado. Sí. Perfecto. No, pero eso también hay que pensarlo. Es decir, o sea, ¿con quién estoy discutiendo? Si el cine argentino no nos tiene en cuenta, nosotros somos cine cordobés. Para mí es un problema hablar de cine cordobés. Porque eso es lo mismo que cuando sos un extranjero. O sea, yo viví en otro país y decía, el argentino. ¿Por qué me decía argentino? Yo me llamo Martín.
¿Por qué no me entendés? O sea, de última decime Martín, pero no me digas el argentino. Nosotros somos cine cordobés. ¿Cine cordobés? ¿Somos cine argentino? ¿Cuándo alguna película? Yo estoy esperando que alguna vez escuchar que diga el nuevo estreno de cine argentino es la de Rosendo Ruiz, es la de Inés Barrio Nuevo, no sé. No, cine cordobés. Entonces, ¿con quién discuto? Prefiero discutir. Entonces discuto con lo de mi pueblo, con lo de mi barrio, porque el cine argentino parece que es fuera el cine uruguayo para nosotros. No, digo, hay algo ahí que hay que pensar, no sé cómo, es que yo no lo tengo resuelto, te lo planteo como una cosa que la vengo pensando, que estoy como cansado de eso. A mí esta idea del cine cordobés, porque además también el cine cordobés, la idea del cine cordobés, ese título tiene ribetes políticos internos, de cara hacia adentro, donde el cordobesismo, y entonces cuando no era la isla, después el cordobesismo, después no sé qué, siempre hay algo que parece que somos diferentes, que somos especiales, y está usado políticamente. A mí no me interesa eso. Pero si decís que te quedás discutiendo con los de tu barrio, ¿no terminás un poco asumiendo esa posición? Pues no, sí, totalmente de acuerdo. Sí. No, digo, a lo mejor lo dije mal. A lo mejor discutir con los... Digo, yo me pienso, digamos, en relación al cine de Gustavo Fontana, el de Andrés Di Tella, que a lo mejor no tiene que ver, pero a mí es un cine que sí me interesó, o era el de Antín, más allá, pero bueno, digo los contemporáneos. Incluso estás usando referencias argentinas, que no necesariamente puede ser el caso. Digo, vos podés sentirte parte de una tradición que de alguna forma tiene hitos en lugares lejanos a este país. Sí. Qué sé yo. Sí, me gusta, digamos, algo que me gusta ver siempre es el experimental americano, pero en su vertiente narrativa. Shirley Clerk de Connection, por ejemplo, para mí una película que la vería 100 veces. Pero bueno, ya después tiene sus cortos experimentales. Es una película que si querés narrativa y después tiene sus películas experimentales. Lo mismo que te decía de Jane Cohen, digamos, pero sí, a mí me gusta, entonces no pienso, entonces vuelvo a la primera pregunta, no pienso en términos de con quién estoy discutiendo. Me parece que estoy más preocupado en producir que en discutir, porque me parece que está bueno discutir en la medida que haya otro que, si se quiere, me diga, no me interesa eso o esto no hay que hacerlo. Que haga cada uno lo que quiera. O sea, en ese sentido no... Sí me parece que cuando los discursos creen que hay una sola forma de hacer, sí, a mí me parece problemático. Donde del Estado o donde sea te dicen, bueno, no, la forma de hacer cine, el cine que hay que hacer es este. Ahí sí salgo a discutir. Pero después... Igual, digo, yo pensaba cuando hablabas de esta idea de... como reivindicando esta idea de que el cine tiene una singularidad que no se reduce a la historia o a... No, pero digo, ¿por qué retomo esto? Digo, porque estás discutiendo algo, ¿no? Incluso en cierto punto como renegando esta idea de que el cine se reduce simplemente a un tema o a una trama. A mí hay algo que en algún momento lo charlábamos, digamos, que me parece interesante de tu película, que oscila en una suerte de terreno ambiguo, porque esa idea también, digamos, la idea de no convertirse en una película de agenda, a mí me remite a una tendencia dentro del cine argentino, sobre todo que tiene origen en los años 90, en el llamado nuevo cine argentino, ¿no? De generación de cineastas como Lisandro Alonso, Ezequiel Acuña y demás, donde aparece como toda esta idea de renegar del cine de agenda, el cine que es simplemente un tema. Hay una frase de Rejman, digamos, Martín Rejman, otro protagonista de esa corriente, que a mí me parece como muy ejemplificador de esa idea de cine. Pero te voy a leer, porque él dice, está hablando de Argentina, ¿no? Dice, Argentina es un país problemático y hecho de problemáticas, donde lo único que se hace es analizar la problemática de nuestras vidas o de la sociedad. Al ser ese análisis tan consciente, la vida y la sociedad quedan de lado. Lo único que queda es la problemática. Y tu película al mismo tiempo, más allá de que juega con el registro de los espacios, con cierta poética, incluso hasta atmosférica, de cómo filmar el cuerpo de esta persona que atraviesa el campo, etc. Me parece que tampoco tiene miedo de tomar una posición, de construir una mirada política, si se quiere, sobre aquello que está filmando, ¿no? Y sobre la naturaleza. Porque también otro
Otro riesgo que uno puede correr, o que un director puede correr, es filmar la naturaleza bonita simplemente como un espacio virgen, ¿no? Que no está atravesado por la historia, por el conflicto, por los problemas de la humanidad. Claro, solamente como una cuestión esencial y nada más. Uh-huh. ¿No? Claro, me parece que eso, estar como mirando la mirada de los exploradores del siglo XVI, no sé, o sea que no, o sea, hay una historia política, hay una historia social. No, sí me gusta problematizar porque me parece esto, es decir, la primera problema, digamos, cosa que hay que problematizar, que estamos hablando de cine hoy cuando hablamos de cine, digamos, ¿no? O sea, la pregunta, ¿qué es el cine? ¿Qué es el cine? Y me parece que hoy con el cambio de formato, con el cambio, o sea, ya no vemos cine, nadie ve cine. ¿Cuántas personas ven cine en una sala de cine? Entonces, a lo mejor, digo, es redefinir eso, hacernos cargo de que estamos haciendo cine para el museo. No me preocupa eso para nada. Para un gueto, para salas de 50 personas, para proyecciones de 40 personas. Y eso es el cine. Y lo otro será otra cosa, no sé cómo llamarlo, digamos. ¿Y qué implica el cine, digamos? O sea, implica para mí hoy, porque también todo tiene que ver con un presente. Digo, no podemos compararnos con el cine de los 50, porque es otra realidad. Para mí es importante hacerse cargo de este territorio desde donde se produce, digamos. Hacerse cargo significa cuál es la huella, digamos. El nuevo cine argentino en algún momento la tuvo, digamos. O sea, sí la tuvo. Como la tuvo el neorrealismo en los 40 en Italia, digamos. O sea, había cosas que raspaban, digamos. O sea, hoy ver Roma Città Aperta es un documental, ¿me entendés? Entonces, hay algo ahí, digamos. No es una ficción, es un documental. O sea, yo la veo como un documental. Es más ficción Roma de Fellini, que hizo 30 años después, es absolutamente una ficción. Y te la venden, uno es un documento y otro es una ficción. En realidad son al revés. Entonces me parece que hoy está bueno, porque aparte también se confunden los discursos de lo político y lo social, donde hay que bajar un discurso. Y para mí eso no es hacer cine político. O sea, el cine con una mirada política es dar cuenta, a lo mejor, de un territorio, recuperar historia que están silenciadas, ¿entendés? O sea, y esto tiene que ver también con Córdoba. Yo me niego a pensar que Córdoba, y no tengo nada contra el cuarteto ni contra el humor, pero Córdoba no es solamente cuarteto y humor chabacano. Ha habido o sea, Córdoba fue una ciudad, fue un territorio de producción cultural muy importante. Los 60 vino una dictadura asesina y se comió todo un montón de gente. Y nos queda el humor de Cadena 3 y decir, y ¿sabes qué? No, yo no soy eso, yo no sé contar chistes. Yo no sé contar chistes, me encanta el humor, todo, pero a eso a mí no me representa, digamos. Entonces hay algo ahí que me parece que, no sé si es no me gusta la palabra función, pero me parece que es como si una postura, bueno, de eso, de que algo de esas historias que están resonando en el territorio resuenen de alguna manera. Pensando en la imagen y en el modo de retrato, de registro del espacio, al principio hablaste un poco del 4:3, del formato cuadrado, de esta intención de no reducir el espacio a una imagen paisajística, si se quiere, romántica, de lo bonito, ¿no? Me gustaría por ahí que nos hables un poco de una serie de lecciones que también hay, que son muy particulares, que tienen que ver con esta idea de la duración temporal, que también la mencionaste, que es el plano general, dejar correr el tiempo donde el personaje un poco lo empezamos viendo desde cerca y se va alejando, la cámara después hace paneos, ¿no? Que viajan o se deslizan del personaje hacia los árboles, ¿no? ¿Qué había como detrás de esa coreografía, ¿no? ¿Y por qué crees o si crees, mejor dicho, que esa coreografía te ayudaba a desbaratar esa idea de simplemente un paisaje que es lindo, digamos, ¿no? Que hay además de la belleza? Sí, había una idea de jugar con una economía de planos, de no, de no desconstruir el espacio en planos, en muchos planos. O sea, no esta idea de la deconstrucción, plano de establecimiento, plano de uno, plano de otro, o plano, sino más bien a mí había dos cosas que me interesaban. Primero, jugar mucho con la idea del plano, no jugar, sino establecer mucho la idea del plano general. Uh-huh. Y donde también ese plano general o plano entero nos permitiera ir a un plano corto, donde
vemos el personaje en ese espacio, en ese estado de ánimo, y el corte, por ejemplo, a una mano, que es el momento que él deja la fábrica, en una caja de herramientas, esa relación bien amplia entre un plano entero y un plano corto, me marcara la salida de ese hombre trabajador de la fábrica. Es una cabeza de montajista, me parece funcionando. Bueno, puede ser. Sí, para mí era muy... Yo tenía como una historia armado, una historia dibujada, yo no sé dibujar. Entonces eran palitos, cabello un redondel, palito, y más o menos, pero la coreografía que quería que él hiciera la tenía. ¿Y cuál era la transición? Entonces, o sea, pensar cómo salía de un plano y cómo entraba en el otro. Sobre todo cuando vos tenés a un personaje como César Pablo Limarsi, que está el 90% del plano. Entonces, si yo voy a salir en un plano entero y voy a entrar en un plano entero, y podés tener un problema. O sea, te empezás a tener problemas de escala de plano, digo, no es que no lo puedas hacer, pero digo, entonces tenés que ser muy cuidadoso en eso, para que la película avance, y además saber, porque cómo salir de una escena, o cómo entrar en una escena, te puede dar muchísima información, digamos, ¿no? Entonces también eso sí puede ser de vicio de oficio, digamos. Pero volviendo a tu pregunta, había sido una idea de que para mí el plano general era muy importante, y el paneo. El paneo, primero porque necesitaba las acciones completas, esa idea de caminar casi que lo físico, o sea, sentir el viaje. O sea, para mí el andar, el caminar es un trabajo. O sea, uno cuando sale a caminar, cuando decís, bueno, voy a caminar, me voy a ir de acá a Alta Córdoba. Y bueno, tenés que cruzar la peatonal, que hasta ahora hay mucha gente, después tenés que cruzar la avenida. Hay un trabajo del movimiento. No es que te sentas en un ómnibus y te lleva y te baja de un lugar y listo. Bueno, ese trabajo que implica el andar, el moverse, lo quería que se sintiese como espectador, digamos. Entonces, esa idea del viaje tuviese, como que uno viajara con el personaje, que uno recorriera físicamente con el personaje. Y además porque me parece que el andar, el caminar, establece una forma de pensamiento. Se le establece, uno crea el personaje y se te le establece a vos como espectador, digamos, ¿no? Entonces esa idea del paneo en plano general, donde vos lo ves al personaje como subiendo la cuesta, como haciéndose, va ganando, o sea, él se va ganando el territorio. Y para mí eso es que se vea eso, es muy importante. Ver cómo el personaje se adueña del territorio. Y la única manera de poder representar eso para mí es ver la acción completa. Y la acción completa son los traslados completos. Hay un aspecto que yo disfruto mucho de la película, que es que la siento muy curiosa, como una película que deja tiempo para que el personaje aprenda, digamos, o sea, le expliquen cosas y como que se vincule con ese conocimiento. Me gusta la idea de que los personajes sean personajes que tienen dudas y que no saben todo, y que lo que saben es para compartir, no para matar el pensamiento de otro. Es decir, la botánica, a la carqueja tiene un nombre científico que es en latín, y él le dice carqueja, y cuando estábamos en el rodaje la gente de la escuela que estábamos filmando le digo, ¿hay carqueja por acá? ¿Que el yuyo escoba? Me dice. Entonces, claro, la carqueja seca es durísima, entonces la cortan y la usan de escoba, la ponen de escoba, ¿me entiendes? Entonces decir, no es que la carqueja es el nombre científico y no es el yuyo escoba, Claro. ¿me entendés? Entonces, a mí me parece que esto también tiene que ver con Córdoba, que me gusta esta idea de incorporar las historias que están muertas, que están acopiadas en un museo o en una biblioteca. Entonces, esa recuperación de historias, pequeñas, ínfimas, o de que, por aparte me parece que somos seres que andamos moviéndonos, digamos, con un poco de curiosidad. Entonces, me parece que esa curiosidad, me gusta que los personajes tengan esa característica de la curiosidad, digamos. Eso que decís muy análogo con el mismo impulso del personaje, que de alguna forma en esa caminata intenta recuperar una memoria perdida de árboles, de flores, claro, de la hierbas. cual mi idea de ese personaje era como que tenía vergüenza en ese mundo de hombres de hierro de la fábrica. Ese saber lo tenía escondido porque pensaba que no tiene ningún valor. Entonces a mí me interesa esta idea de recuperar, de darle valor a ese saber, digamos, que es un saber natural, familiar,
que es la también que tiene que ver con la tradición oral, Ujú. ¿no? Digo, al mismo tiempo pensando en esta cuestión como de tensión espacial, ¿no? Como venías hablando de esta idea de la ciudad por un lado, el campo por el otro, en algún punto la misma película está estructurada a partir de ese quiebre, ¿no? La película parece ser una en el comienzo, cuando lo vemos al protagonista en el espacio urbano trabajando en una fábrica y de repente hay un giro que lo lanza en esa caminata. Y nos lanza a nosotros a explorar un espacio diferente que es el espacio de la sierra. ¿Cómo pensaste esa transición en la película? Digamos, ¿cómo querías que el espectador atravesara, ¿no? Pasar de la ciudad al campo? Para mí una de las cosas que tenía la naturaleza es que para mí si lo vamos a poner en términos funcionales, para mí la naturaleza es memoria en la película, o sea, juega como memoria, descrita en la película como memoria. Entonces, para mí no hay no hay una vuelta a un lugar esencial o ideal, sino hay un regreso, digamos, a su memoria personal. Y me parece que la única manera de hacerlo era... hay una cosa que la película no tiene. Yo saqué una escena muy importante de la película donde atenuaba este paso de la fábrica a la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Y de alguna manera, si querés, explicaba demasiado para mí lo que sucedía ahí. Y fue, o sea, o sea, cuando estaba casi el primer armado, pero armado muy bruto de la película, dije, esto no va. ¿Llegaste a filmarlo? Sí, lo filmamos todo, o sea, un error de escritura. Absolutamente un error de escritura. Pero sí, porque te das cuenta, o sea, un error de escritura, pero también una novatada, es decir, porque vos te da la sensación de, ¿y esto cómo, qué pasa con esto? Bueno, es la falta de confianza o la falta de oficio, si quieren. Pero automáticamente lo pusimos en la línea de tiempo de la película y dijimos, esto además para mí es como una contraproducente y casi en contra de la propuesta de la película. Cuando vos hablas de error, es porque sentís retrospectivamente cómo se me puede haber pasado por alto No, esta escena dentro del guión, o cómo no, pones retrospectivamente. Un error en el sentido de el error de no tener bien claro, o sea, no confiar que cuál era el motor que el motor de la película, que puede ser el motor del personaje que tiene, o sea, el motor del personaje, vamos dentro del personaje, no de la película, el duelo y el dolor. No confiar que ese duelo y ese dolor con la representación, digamos, con la puesta en escena que habíamos llevado en la fábrica, era suficiente para que el personaje pudiese tomar la decisión que toma, digamos. Yo creo que, bueno, una falta de decir, como de justificarse, había algo de que me estaba justificando, me parece, en esa escritura. Nada, por suerte, 2 días de rodaje, que son un montón. Pero debe pasar hasta en los proyectos más encumbrados. No, sí, seguro que pasa, seguro. Pero esto era mucho y la verdad que nada, yo me quedé... Primero es hermoso darte cuenta, a mí después los 2 días es lo de menos, digamos, pero porque además porque además eso me acercaba mucho más a la película que yo quería. Esto fue Un lugar en el mundo, el podcast del Cineclub. Nos encontramos en otro episodio para seguir conversando sobre cine.